Hola mis amigos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarles. Les habla como siempre su amigo, el doctor Javier Barba. En esta ocasión vamos a analizar una lección interesante, un tema muy interesante, y es acerca de la situación actual del mundo. Para nadie es un misterio que hay una serie de desórdenes en todas las áreas de nuestra existencia, sea en el área de las finanzas, de la política, en el área, por ejemplo, de la salud, ¿sí? Bueno, en el área social hay ataques terroristas, guerras, amenazas, inseguridad en las calles, epidemias, pestes. En el mundo físico hay cataclismos, terremotos, hay inundaciones, tsunamis, etcétera. Es decir, el mundo está viviendo en una completa zozobra de forma permanente. Los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús, le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida, ¿no? Y del fin del siglo. Ellos asociaron dos cosas: la venida de Jesús con el fin del mundo, ¿no? Y el Señor, bueno, respondiéndole, le dijo que, bueno, en el último tiempo habrían guerras y rumores de guerras. Habrían también, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, enfermedades, epidemias, terremotos, ¿sí? Y todo esto sería principio de dolores, ¿no? En el capítulo del mismo libro, en Mateo capítulo 7:15, vamos a ver, dice así: guardaos también, esta es otra de las señales, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos a vosotros, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, habría una falsedad, un engaño. Y es que el engaño es el principal método de Satanás. Él disfraza sus métodos de engaño de tal manera que aparece que son buenos. Por ejemplo, hoy día hemos llegado a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Algo que la palabra de Dios también ya nos adelantaba que sería una señal del último tiempo. Por ejemplo, hoy el aborto, la eutanasia y otras situaciones también parecidas, hoy día se las analiza, darles legalidad, legitimidad, ¿no? Legal a estas situaciones. Algo que era impensable hace unos años nada más atrás. Es decir, en una oportunidad, por ejemplo, también Satanás utilizó, el primer engaño fue cuando se acercó a Eva y le dijo con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, ¿no? Y Eva le dijo a esta serpiente que estaba siendo un medium, ¿no? A través del cual Satanás hablaba, le dijo, Eva le contestó y le dijo: no, sino que Dios nos ha dicho que no comamos de un árbol, ¿no? Porque el día que comamos de él moriremos. Y Satanás, la primera mentira fue decirle a Eva que no morirían, ¿no? Sino que serían como dioses si comían de ese fruto. Actualmente sabemos que hay falsas religiones, también sectas que atraen a millones de personas en el mundo, y todo aquel que no está fundamentado en las verdades de la Biblia será seducido por estas falsas doctrinas. Vamos a analizar algunas de las señales en el mundo físico. Veamos en el capítulo 24 de Mateo, 24-29. Acá, a ver, dice: inmediatamente, dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ¿no? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta fue una de las señales en las cuales el sol se oscurecerá y la luna se volvería también, como dice Lucas, se volvería roja como sangre. Y es que el año 19 de mayo
de 1780, este día figura en la historia como el día oscuro. Es decir, en ese día las personas se levantaron, por ejemplo, porque esto sucedió y se fue más notorio en Canadá y en 6 estados de la región de Estados Unidos, ¿sí? En donde los habitantes se levantaron normalmente, hicieron sus quehaceres y más o menos a horas 9 de la mañana empezó a oscurecerse hasta que se hizo completamente oscuro ese día, ¿no? Y no había ningún acontecimiento, no era un eclipse, no había nada que justificara este día así oscuro. Las aves volvieron desde luego a sus corrales, las aves a sus nidos, y los niños fueron enviados nuevamente de las escuelas a sus casas. Fue algo, la gente empezó a tener temor, se iban a las iglesias a tratar de, diríamos así, reconciliarse con Dios, pensando que tal vez sería el fin del mundo. Esa misma noche, la luna también apareció, ¿no? Pero la luna apareció, pero totalmente roja como sangre, ¿no? Bueno, esta era una de las señales. También otra señal era la caída de las estrellas. Esto sucedió en el 13 de noviembre de 1833. Fue un espectáculo maravilloso. Parecía que todas las estrellas las habían juntado en un punto y desde ahí las lanzaban, ¿no? De tal manera que las personas dicen que podían leer un diario, por ejemplo, como al mediodía. Aquí podemos ver nosotros algunas de las fechas: el oscurecimiento del sol en el año 1780, la luna roja como sangre en el año 1780. Desde luego que estos fenómenos físicos no tenían una explicación científica hasta el día de hoy, y la caída de estrellas en el año 1833. Estas eran algunas de las señales en el área física que había profetizado el Señor que sucedería, ¿no? La pregunta 4 dice: ¿qué sufren millones de personas en este tiempo? Bueno, hoy sabemos que las personas sufren de angustia, sufren de miedo, tienen terror, sufren de estrés, ¿no? Las personas viven en una permanente zozobra. En el libro de Lucas, vamos a ver Lucas 21 en el versículo 11, ¿sí? A ver, este es Lucas 20. Vamos a ver Lucas 21. En el versículo 11 dice: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencias, habrá terror y grandes señales en los cielos. Entonces, los alimentos, por ejemplo, hoy día que se procesan, la contaminación ambiental, el estilo de vida también que vivimos en este último tiempo, ha hecho que las personas también vivan enfermas. Por otro lado, los mismos gérmenes, las bacterias y los virus se han vuelto multiresistentes inclusive a los antibióticos y viven mutando y se hacen mucho más resistentes, de tal manera que al sistema inmunitario del hombre lo sobrepasan, provocando enfermedad y muerte, ¿no? En las últimas décadas han surgido aproximadamente más de 170 nuevas pestes o enfermedades que amenazan, por supuesto, al mundo. Hay enfermedades, por ejemplo, las cardiovasculares, que afectan el corazón, a veces afectan nuestros vasos sanguíneos, provocan muerte, igual que el cáncer, la diabetes, el SIDA. Las infecciones de diversos tipos provocan la mortalidad de millones de personas en el mundo. Aparte que a los malos hábitos como el tabaco o el alcohol se llevan también a millones de personas en el mundo. Unas estadísticas
nos refieren que más o menos 795 millones de personas también en el mundo sufren del hambre y de la desnutrición, ¿sí? Por un lado hay países donde la comida prácticamente se tira, hay abundancia, los países ricos, pero hay otras que son pocos, ¿no? Pero hay otras naciones y otros estados, otros lugares donde hay hambre en la tierra. Por otro lado, por ejemplo, el incremento de la actividad sísmica en el planeta en las últimas 3 décadas es real y medible. Según, por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, en la década de los 80 se registraron un total de 1085 terremotos de magnitud 6 o superior en la escala de Richter. En la década de los 90 ascendió a 1492 y en la década nuestra del siglo XX, bueno, estamos en el 21, pero hasta el año 2000 hubieron 1611 terremotos en todo el mundo. Entonces, todo esto era una de las señales de la próxima venida de Jesús. Esta pregunta 5 dice: ¿qué sucederá con la ciencia en el tiempo del fin? Bueno, Dios, hablando con su profeta, con su siervo Daniel, en Daniel 12:4 le dijo: la ciencia se aumentará. Y muchos, a pesar de todo esto, relacionan la ciencia con la tecnología, es decir, que aumentaría la tecnología al inventar sofisticados aparatos tecnológicos, la salida del hombre al espacio y otras series de cosas que no son muy notorias a nosotros, ¿no? Sin embargo, esta profecía también, que habla de que la ciencia se aumentará en el tiempo del fin, nos habla del conocimiento, ¿no? Ya que estamos viviendo en el tiempo del fin desde el año 1798, la ciencia, para interpretar las profecías bíblicas, hoy es más notoria que en siglos atrás. Habrán también señales en el mundo político y laboral, según Mateo 24, en el versículo 6 y 7, ¿sí? Dice que habrían también, aparte de los rumores de las guerras, habrá entre las naciones el avance, por ejemplo, del terrorismo, habrían guerras, ¿no? Hoy día el fantasma de la guerra es muy notorio entre China, ¿no? Como una potencia, entre Estados Unidos, entre Rusia, Francia e Inglaterra son naciones que están siempre, y los países del Medio Oriente, por supuesto, siempre hay conflictos o están interviniendo en las guerras en otras latitudes que ocurren, ¿no? Pero Dios todavía está deteniendo los 4 vientos, ¿no? O sea, las guerras desde las 4 extremidades, como dice la Biblia, del mundo, es decir, del norte, el sur, el este y el oeste. Pero entonces, aunque se levanta nación contra nación y reino contra reino, Dios todavía está deteniendo estos vientos hasta que sean sellados los siervos de Dios, como dice la profecía, en su frente y en su mano. Que esto ya lo hablamos en otra ocasión. El profeta Joel, en el libro de Joel, en el capítulo 3, en el versículo 9 al 12, nos presenta que todas las naciones se unirán en una lucha. Dice: proclama esto entre las naciones, proclamad guerra, despierten los valientes, acérquense. Dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas
de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Despiértense las naciones y suban hacia el valle de Josafat, dice. Es decir, esta profecía es ni más ni menos que un presagio en los acontecimientos culminantes relacionados con el gran día de la ira del Señor, donde todas las naciones estarán envueltas en una guerra y donde aún las naciones que son más débiles tendrán que decir fuerte soy, es decir, estarán involucradas en estas guerras, en estos conflictos, donde Satanás estará más activo, diríamos, tratando de destruir a la humanidad, ¿no? Esto va a llegar a su clímax prácticamente previo a la segunda venida de Jesús. Otros problemas en el mundo laboral. Santiago habla, en el libro de Santiago, habla de las luchas entre la patronal o entre dice acá, a ver, Santiago 5 era. Santiago 5 dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Habéis amontonado riqueza, dice, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, su moho testificará contra vosotros. He aquí que el jornal de los obreros clama, ¿sí? ¿Y por qué? Porque los obreros han cosechado vuestras tierras y no se les ha pagado lo que se les debía. Y el clamor, ¿sí? Por eso es que hay tantas huelgas hoy día. El clamor de los hombres ha subido a los oídos del Señor de los ejércitos, ¿no? Entonces, aquí vemos de que en el mundo laboral también hay conflictos entre las huelgas y, bueno, entre la patronal, ¿no? Tratando de que se les pague a los empleados o trabajadores lo que se les debe. Lucas también, hablando de las señales en el mundo social, Lucas también nos asegura que en el último tiempo será como en los días de Noé, ¿no? En el libro de Génesis nos relata la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dijo: lo raeré de la tierra, porque los pensamientos de los hombres son de continuo al mal, ¿sí? Los hombres comían, ese es el estado de cosas hoy actualmente, comían y bebían, dice Lucas, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó. También nos dice que será como en los días de Lot, ¿no? En los días de Lot, bueno, las ciudades que nos menciona la Biblia, Sodoma y Gomorra, estas ciudades fueron destruidas por el fuego de Dios, porque en estas ciudades se practicaba la inmoralidad, ¿no? El sodomismo, de ahí viene la palabra, el homosexualismo y todas las perversiones ya no son nuevas, existían en la antigüedad, y por esta causa el Señor destruyó también a estos pueblos, Sodoma y Gomorra, por su impenitencia, ¿no? Su maldad. Bueno, hoy día también hay otros dioses o otras cosas por las cuales también el Señor va a destruir la tierra. Dice acá, porque los hombres se han vuelto, buscan solamente satisfacer sus pasiones, sea en el apetito, a través del vientre, los pecados como la glotonería, la ebriedad. El mundo no puede festejar un acontecimiento si no es usando bebidas alcohólicas, ¿sí? Todo esto busca entorpecer y destruir la moral de las personas, ¿no? Las pasiones se han
inflamado y la corrupción se ha generalizado. Las inclinaciones homosexuales hoy día son muy comunes, ¿sí? Y hoy se aplaude o se deifica a las personas que practican este tipo de conducta, ¿no? Las portadas también de los medios de comunicación, o los medios de comunicación sean televisivos, o las películas, las tendencias en la moda, todo es un altar que glorifica la sensualidad y la inmoralidad. El sexo se ha convertido en un bien de consumo rápido y el placer se considera como el fin supremo de la vida. Hay inseguridad también en otros órdenes, inseguridad ciudadana. Nadie hoy día, prácticamente las personas de bien, viven tras las rejas de sus casas mientras los delincuentes están afuera. Las características también, según el apóstol Pablo, otras características de esta última generación, Pablo las relata en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres, dice, amadores de sí mismos. Y díganme ustedes si no vivimos en ese tiempo donde se glorifica la persona, ¿no? Se deifica prácticamente al ser humano. Hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hombres desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice, tendrán apariencia de piedad, pero en su vida negarán la eficacia de ellos, o de la piedad, ¿no? Es decir, hablarán una cosa, pero vivirán otra. Esa es una de las características de este último tiempo. También podemos esperar que estas condiciones mejoren. Algunos están esperando que estas condiciones van a pasar, que va a mejorar, que habrá una paz, habrá una conducta mejor, pero ya también en el versículo 13 la misma Biblia nos relata que dice, en el versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, la maldad va a aumentar, esto no va a disminuir. No nos engañemos pensando que vendrá un tiempo de paz, de tranquilidad, de prosperidad. No, esto va a ir empeorando. En el libro también de Primera de Tesalonicenses, acá Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 3 dice así, dice: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, los hombres tratarán de buscar inclusive una paz armada, ¿no? O sea, hay paz pero armada. O sea, yo me armo, entonces es la única forma de tener paz. Y cuando las naciones digan paz y seguridad, vendrá el fin, dice la Escritura. En el campo o en el mundo religioso también hay señales. Habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, falsos cristos, falsos maestros, falsos líderes religiosos, ¿sí? Vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Pero una de las señales interesantes es que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo para que nadie tenga diríamos así, una excusa sobre su vida. El significado de estas señales, bueno, en el libro de Lucas, en el capítulo 21, el versículo 28 en adelante, dice, Lucas 21, versículo 28, dice:
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, nosotros no tenemos por qué angustiarnos, por qué vivir estresados. Lo único que nos debe de preocupar es de no estar viviendo a la altura de lo que el Señor pide, porque el Señor ha prometido que a sus hijos, a los que hagan paz con Él, a los que hagan alianza con Él, Él los va a proteger de todas las calamidades que vendrán sobre la tierra. ¿Sí? Dice, así también vosotros cuando veáis estas cosas que suceden, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sí? En el versículo 34 dice, mirad pues por vosotros mismos que vuestros corazones no se llenen, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros o sobre vosotros aquel día, porque realmente tenemos que estar nosotros velando, llorando en todo tiempo, de ser tenidos por dignos de estar con el Señor Jesús en su próxima venida, para poder escapar de todas las miserias que acontecerán a esta tierra. Cristo el Señor ya nos ha dado algunas de las señales, y estas señales están delante de nosotros. No son señales que se sucedan solamente en ciertas regiones. Estas señales son a nivel mundial y están claras para cada uno de nosotros. Quiera Dios que nosotros analicemos estas cosas y hagamos alianza con nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, los invito. Oramos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos las gracias porque ante nosotros se está descorriendo el velo de lo futuro. Sabemos en qué tiempo estamos viviendo y esto nos tiene que llevar, Señor, a hacer un alto en nuestra vida, a despertar y a buscar, Señor, hacer las cosas conforme tú las quieres. Bendice a cada uno de nuestros amigos que están también interesados en sumarse a este grupo de personas, para que cuando tú vengas en la nube de los cielos te podamos recibir, Señor, y así estar para siempre contigo. Guárdanos a todos, te lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, ha sido un gusto saludarles. Nos vemos en una próxima lección dentro de otra semana más. Bendiciones para todos.